Muy buenos días, jueves 22 de enero, y ayer habló Milei en Davos y hay una tapa excelente y una nota de Pañi que lo plantea de alguna manera de lo ridículo que fue, fra tras lafra, o sea, habla de cosas que nadie entiende, así nosotros vamos a tratar de explicarla, además de que, como tituló Pañi, Maquiavelo no ha muerto. Y titulamos nuestra columna de hoy El teorema de Milei, que refuta a Maquiavelo, a Pareto y a Stuart Mills. Vamos a explicar por qué. El discurso de ayer en Davos abandonó el exabrupto, pero radicalizó su tesis, identificando la justicia y la eficiencia como una misma cosa, negando a la política y a toda especificidad. Al rechazar a Maquiavelo, el utilitarismo y la distinción paretiana de Pareto entre eficiencia y equidad convierte una discusión económica en una moral absoluta, donde el mercado actúa como único juez legítimo, ¿no? Para él toda distribución parece injusta, toda regulación un daño, y la desigualdad deja de plantear un problema ético para volverse un resultado natural, justo. La democracia tratada como estorbo pierde valor propio frente a una lógica de resultados que consagra a ganadores del sistema. Esta visión se combina con el aceleracionismo tecnológico que propone no gobernar ni corregir el capitalismo y la innovación sola, empujando al máximo, incluso al costo de crisis sociales. Medio en broma, el teorema de Milei, así lo titulamos, formula casi una restauración moral del mercado absoluto, el cual no tendría nunca fallas, como los monopolios, que desplazan los valores democráticos por la velocidad, la fe en el mercado, y la ética no se basa en buscar un bienestar general. Como decíamos, el discurso de Javier Milei en Davos 2026 fue más sobrio que sus intervenciones habituales, y muy sobrio si lo comparamos con el escándalo de 2025, cuando atacó al movimiento LGTB. Esta vez no hubo exabruptos, insultos ni gestualidades excesivas, y Milei habló como un profesor más que como un agitador. Esa moderación formal, sin embargo, no implica moderación conceptual. El presidente optó por una exposición de teoría económica más que por definiciones políticas. Citó autores de forma dispersa, reivindicó la escuela austríaca y recorrió modelos abstractos del ideario capitalista, combinándolos con una apelación cultural a la filosofía griega, al derecho romano, a los valores judíos cristianos como salvación de Occidente. Esto obviamente todo en su mente, ¿no? La exposición partió de la siguiente premisa: justicia y eficiencia son inseparables. Todo sistema que intente corregir los resultados del mercado en nombre de la justicia terminan destruyendo la eficiencia y con ella el bienestar general. Esto conduce al intervencionismo estatal, que para Milei es equivalente al socialismo, lo que lleva a la decadencia también para Milei de la civilización y a la injusticia. El presidente comenzó su alocución con una frase provocadora: Maquiavelo ha muerto. Vamos a escuchar 1 minuto 09 donde Milei explica por qué Maquiavelo ha muerto. Escuchémoslo. Buenas tardes a todos. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial. Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente, ni lo es eficiente justo. Y es que en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Se invierte el orden del fin justifica los medios por finalmente los medios justifican al fin, es decir, correcto lleva al fin correcto. El primer punto no es económico, sino político. Milei trae a Maquiavelo para refutar la idea de que la política tenga una lógica propia, autónoma de la moral y fundamentalmente de la economía, ¿no? Para Milei, la política no crea orden,
perturba la economía. Y en Maquiavelo la política se piensa como una técnica para sostener el poder, administrar conflictos, valores que son contingentes frente a la eficacia de sostener el poder, y por eso se ha popularizado. El pensador sostenía el fin justifica los medios, aunque él nunca lo haya dicho de esa forma. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia de Maquiavelo como fundador de la filosofía política. El aporte del pensador es desnudar los mecanismos del poder por la fuerza de la visión teológica, o sea, dar vuelta a la página con la idea de que toda política está manejada por la religión. Analizar la técnica y aconsejar de manera realista a los gobernadores. Y la refutación de Milei representa una especie de vuelta a la teología, podríamos decir. Para Milei la lógica es inversa. No puede haber eficiencia política si se sacrifica el respeto por los valores éticos y morales que según él nuevamente, fundan Occidente. Y el problema es, ¿cuáles son esos valores éticos y morales? ¿No? En su esquema, lo justo no puede ser ineficiente, ni lo eficiente injusto. Una tesis categórica que niega cualquier autonomía a lo político como esfera distinta de lo moral. Es decir, barre bajo la alfombra el complejo equilibrio que hay entre fines y medios. Pone el carro delante del caballo. Para él, medios eficientes llevan a fines justos. El capitalismo de libre mercado, sin ningún tipo de intervención, es éticamente justo. Y la ética moral correcta y se iguala al libertarianismo. Sin esta distinción se vuelve a una concepción teológica nuevamente. Mientras define las ideas del capitalismo de libre mercado sin intervención, estará haciéndose lo correcto. Y esta refutación tiene consecuencias profundas, porque si la política no tiene legitimidad propia, entonces la democracia deja de ser un valor en sí mismo. No es casual que Milei hable constantemente de libertad y casi nunca de democracia. Para Milei el Estado contamina la moral del sistema social. Pero ¿cómo podemos definir o evaluar el grado de justicia de una sociedad? Veamos un segundo fragmento donde Milei critica las formas de evaluar la justicia social y ahí podremos avanzar tratando de explicar a Fratraslafa qué es exactamente lo que quería decir. Javier Milei, la defensa del capitalismo no debe estar basada en el utilitarismo. Por ello, hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista, es necesario resolver y impulsar las ideas de la libertad. Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado, debe estar basado en un enfoque que estaba basado en un enfoque utilitarista. Hoy la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral. Esto es, como señala Israel Kirzner, los socialistas de hoy no niegan la superioridad del capitalismo en lo productivo, lo cuestionan por ser injusto. Por ello, no basta con que el sistema sea más productivo, ya que si su raíz fuera injusta, el capitalismo no merecería ser defendido. Por lo tanto, hoy les demostraré que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. A su vez, les demostraré que no existe dilema entre el utilitarismo político y la política basada en valores, ya que si las mismas estuvieran en conflicto, ello implica que las bases del utilitarismo político deben descartarse por injustas. Por lo tanto, esto implicará que, si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeos-cristianos, los cuales nos permitirá salvar a Occidente. Las abuelitas dicen, dime de lo que alardeas y te diré lo que careces, y allí vemos que todo el tiempo Milei habla de justicia y de moral, que es exactamente lo contrario a lo que él propone. Milei contrapone el derecho romano, que estableció las bases de la propiedad privada, al utilitarismo. Justo uno de los grandes próceres del liberalismo es el utilitarismo de John Stuart Mill, quien sostiene que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza la felicidad o el bienestar general, entendiendo felicidad como placer y ausencia de dolor. Desde esta perspectiva, Mill acepta que la producción de la riqueza pueda regirse por leyes económicas propias, pero considera legítimo que la sociedad intervenga en su distribución, si ello aumenta la felicidad colectiva y reduce el sufrimiento que fueran evitables. Así, el utilitarismo no justifica cualquier resultado del mercado por el solo hecho de ser eficiente, sino que evalúa las consecuencias sociales y morales de las instituciones según su capacidad para promover el mayor bienestar para el mayor número de personas. Además, la separación entre producción y distribución
que introduce John Stuart Mills, es una de las bisagras teóricas más importantes de la economía política moderna. En Principles of Political Economics, en 1848, Mills sostiene que las leyes de la producción responden a condiciones técnicas y naturales, por ejemplo, la tecnología, la organización del trabajo, los recursos disponibles, y por tanto no pueden alterarse arbitrariamente. Pero la distribución de riqueza, en cambio, no deriva de esas leyes, que son naturales, sino de instituciones humanas, normas jurídicas, costumbres sociales, decisiones políticas, al afirmar que la distribución es un asunto social y no natural. Mills hace progresar al liberalismo clásico que presentaba la desigualdad como un resultado inevitable del funcionamiento económico. Eso quiebra consecuencias y tiene consecuencias de quiebre decisivos. Al desacoplar la eficiencia productiva de la justicia distributiva, Mill habilita la idea de una sociedad que puede ser económicamente eficiente y al mismo tiempo profundamente injusta. La desigualdad deja de ser una fatalidad técnica y pasa a ser una elección colectiva. Por eso ser socialista, Mills, desde la perspectiva de Milley obviamente, Mills abre el campo a políticas redistributivas, a impuestos progresivos, al cooperativismo y a reformas de la propiedad sin violar ninguna ley económica. Justamente lo que Milley rechaza de plano, la posibilidad de politizar la distribución. Al volver a fusionar producción y distribución, el discurso libertario clausura ese espacio y restituye una moral absoluta del mercado, donde toda desigualdad aparece como justa por definición y toda corrección como una herejía. Milley no dice cuál es su concepción de la sociedad justa, pero rechaza que el objetivo ético de la sociedad sea el que quieren los utilitaristas, es decir, rechaza que la ética de la sociedad debe estar basada en buscar el bienestar y la felicidad de la mayoría. Pero si la sociedad no interviene y la única justicia la que rige de la propiedad privada y la mano invisible de Adam Smith, pues llevado al extremo sería que alguien se muera de hambre, como ha sostenido Milley en un reportaje hace bastante tiempo conmigo, de que había el derecho, las personas tienen el derecho a morirse de hambre. O sería justo que se profundice cada vez más la desigualdad social, como está ocurriendo actualmente. Vamos a un reciente informe de Oxfam, donde expuso la concentración récord de la riqueza de los multimillonarios, que incrementó solo el año 2025 16% su patrimonio, alcanzando cifras históricas, mientras la mitad de la humanidad vive en la pobreza y una de cada 4 personas sufre inseguridad alimentaria. Para Milley el mercado es perfecto, es la única justicia porque se desprende del derecho natural. Es una concepción teológica que libra de responsabilidades a los gobernantes de generar sociedades más equitativas. Vamos a ver otro fragmento donde Javier Milley dice que las fallas del mercado no existen. Escuchémoslo. El primer planteo al respecto fue realizado por Adam Smith, quien, utilizando el argumento de la mano invisible, postulaba que cada individuo, persiguiendo su propio interés, llevaba al máximo bienestar social. Más tarde, los neoclásicos, guiados por una idea de la mano invisible basada en el óptimo de Pareto, lograron derivar el primer axioma de la economía del bienestar. Esto es, todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Sin embargo, esto implicaba abrazar una estructura matemática que dejaba abiertas las puertas a la intervención estatal, bajo las buenas intenciones de corregir los fallos de mercados, los cuales, desde mi punto de vista, no existen. Bueno, vamos a tratar de traducir a Fratras Lafra. Si los fallos del mercado no existen, el mercado es el único parámetro ético de una sociedad y eliminamos el análisis de la relación entre fines y medios, lo que queda es que nadie puede reclamar al Estado ni a los gobernantes por la desigualdad social, ¿no? Un ejemplo clásico de la falla del mercado son los monopolios. Para que haya mercado libre, realmente, libre de competencia, tiene que haber un Estado que regule, impidiendo la existencia de la falla del mercado, por ejemplo los monopolios o las grandes empresas que abusen de su posición dominante. Justamente ayer en el paper que Milley publicó con Damien Reidel, lo tituló Cuando la regulación frena el crecimiento, sintéticamente uno podría decir la revolución mata innovación, indirectamente justifica los monopolios. Glorificando al mercado y la eliminación política como disciplina específica, Milley apunta contra todo el pensamiento que apunte a generar una sociedad con mayor equidad, tildándolo de socialista y de decadente. Por eso dice que Stuart Mills habilitaría el socialismo. Vamos a tratar de explicar por qué lo dice. 1. Desacraliza la propiedad como dato natural. Stuart Mills dice que si la distribución es institucional, la propiedad privada no es un hecho natural, es una convención social revisible.
Este es un punto central para pensar el socialismo. La propiedad puede ser reformada, incluso socializada, sin violar ninguna ley económica. Separa la eficiencia de la justicia y Mill a esto le permite decir que un sistema puede ser productivo, pero al mismo tiempo muy injusto. Y esto abre espacio para el cooperativismo, para los impuestos progresivos, para la participación obrera, para la redistribución. Todo esto sin negar la lógica productiva. Y podríamos agregar también los bienes públicos. O sea, para Milei no existen bienes públicos. Hasta los ríos deberían ser privados. Es decir, cualquier ataque a la propiedad es socialismo y es decadencia. Pero luego de atacar a Maquiavelo, a los utilitaristas, al propio, podríamos decir, padre, héroe del liberalismo como Stuart Mill, apuntó también contra Pareto, a quien muchas veces también lo ha elogiado. Allí Javier Milei dijo que Pareto nos lleva a matar el crecimiento económico. Escuchémoslo porque esta parte es inefable. 53 segundos. Mientras que el PBI crecía, la pobreza extrema cayó de niveles del 95% al 10%. Sin embargo, esta maravilla implica la existencia de rendimientos crecientes, lo cual en economía se lo asocia a estructura de mercados concentrados, y ahí es donde surge el dilema de política pública entre eficiencia paretiana y justicia. En el análisis paretiano, los rendimientos crecientes implican la existencia de no convexidades en el conjunto de producción, lo cual, no permite derivar funciones de beneficios que arrojen un máximo, por lo que ni la oferta de bienes ni la demanda de insumos son óptimas. Frente a ello, se propone regular a las empresas y asimilarla a un caso perfectamente competitivo. Esto es, matar los rendimientos crecientes y con ello el crecimiento económico. Si no, miren los efectos que causa la regulación en todas partes del mundo. Alfredo Pareto fue un economista, sociólogo. Parece que la tiene con los italianos, además, con Pareto, con Maquiavelo. Buscó separar con rigor el análisis científico de los juicios morales. En economía, su aporte central fue el criterio de eficiencia, que lleva su nombre, según el cual la situación es óptima cuando no se puede mejorar la posición de alguien sin empeorar la de otro, sin que esto implique que dicha situación sea justa o deseable. Pareto distinguía claramente entre la eficiencia y la equidad. Sostenía que la ciencia económica no podía decidir cómo debía distribuirse la riqueza, solo describir las consecuencias de dicha distribución. O sea, la economía servía para la producción, no para la distribución. La política tenía que ocuparse de la distribución. Milei rechaza de plano la separación entre producción y distribución, que ya mencionábamos, también fue un conflicto de Milei con Stuart Mill. Para él no existe un problema distributivo independiente del proceso productivo. Toda intervención redistributiva altera los incentivos y reduce la riqueza total. Por lo tanto, es injusta. El problema de este enfoque es que justamente desdeña el problema de la distribución. Pareto obviamente no es socialista, su famoso óptimo describe situaciones donde nadie puede mejorar sin que otro empeore, y Milei transforma esa descripción en una acusación. Toda política que busque mejorar la situación de uno es a costa de otros, y es por tanto y por definición injusta. En esa lectura, por tanto, el Estado aparece como un actor que introduce distorsiones artificiales, regulaciones, transferencias. Entonces no corrigen fallas, sino que crean nuevas fallas. El criterio de eficiencia de Wilfredo Pareto no es concebido como una herramienta analítica, no como un principio moral absoluto. Pareto se limita a describir situaciones en las que no es posible mejorar la posición de alguien sin empeorar la de otro, sin decir nada sobre este resultado, si es justo, si es legítimo, si es deseable. Por ejemplo, si una sola persona tiene todos los bienes y el resto de las personas cero, obviamente para mejorar a algunas personas hay que modificar a la otra. Es decir, Pareto no hacía un planteo moral. Pero si vamos a una situación descriptiva, no hubo un cambio respecto de lo que él planteaba en el pasado. Además, la eficiencia paretiana es estática y no dice nada sobre la productividad futura ni sobre las condiciones reales de la competencia de la economía. Una economía con desigualdad extrema, rentismo protegido y concentración del poder puede ser perfectamente Pareto óptima y al mismo tiempo ser socialmente coercitiva e improductiva. Quitar una renta, romper un oligopolio o corregir una dotación inicial injusta casi siempre genera perdedores en el corto plazo, pero puede ampliar la competencia, la inversión, el bienestar general en el largo plazo. Vamos a detenernos acá en un instante a explicar qué significa esto de la redistribución. Si, por ejemplo, con un impuesto se le cobra a una empresa que tiene una renta extraordinaria, se le quita parte de su renta,
esa renta se distribuye en los consumidores y los consumidores terminan comprando más de lo que fabrica esa empresa. Finalmente lo que pierde por un lado lo gana por el otro. Ese sería el óptimo de Pareto. O sea, hay formas de distribuir que mejoran el total de lo producido sin afectar a ninguno, aunque en el corto plazo parezca que se lo afecte. Cuando el libertarismo absoluta a Pareto termina defendiendo al rentista en nombre del mercado, confundiendo nadie empeora con nadie es forzado. Allí Pareto deja de servir para entender la economía real y pasa a funcionar como un retórico contra cualquier reforma que implique intereses consolidados. Vamos a escuchar a Javier Milei sobre el capitalismo de libre empresa, no socava los principios morales. 54 segundos más. A pesar de las críticas populares, el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales. Después de todo, el progreso económico vía el mecanismo de la mano invisible surgió de los sentimientos morales de Adam Smith y la era moderna debe su existencia a las virtudes burguesas señaladas por McCloskey. A su vez, gracias al gran trabajo de Huerta de Soto en el desarrollo del concepto de eficiencia dinámica y la puesta en práctica en Argentina, esto nos permite estar seguros que el dilema entre eficiencia y justicia es falso. Esto es, los mercados no solo son superiores desde lo productivo, sino que también son justos y que por ende las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo, ya sea económico o político, que siempre derivan en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras. Y allí Milei avanza, ¿no? Y coloca a Sturzenegger como el anti-Pareto del siglo XXI. Lo que está haciendo es negar la legitimidad de cualquier criterio distributivo. No hay mejoras sociales fuera del mercado. El único juez válido es el resultado de los intercambios voluntarios. Esto implica una redefinición de la ética social. Lo justo no es lo equitativo. La desigualdad no es un problema moral si surge del mercado. El problema moral para Milei es impedir que alguien se apropie del fruto total de su producción. Es decir, que nadie deba a la sociedad nada. Desde esta perspectiva, la justicia social no solo es ineficiente, sino inmoral. Se basa de la coacción y de la apropiación del esfuerzo ajeno. Milei la combate tanto de sus resultados empíricos como de su legitimidad ética. Para él, como vimos, son equivalentes. Ahora vamos a un fragmento donde el presidente reafirmó su alineación con el programa de Donald Trump. Allí Javier Milei dice, Make Argentina Great Again, son 54 segundos. La visión basada en los valores éticos del capitalismo señala que si a esa posición se llegó por descubrimientos, intercambios voluntarios y sin violentar el principio de no agresión, no hay motivo que justifique la intervención. De hecho, la intervención es una violación del derecho de propiedad, por lo que al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas. Es por ello que desde la llegada a la Administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la ciclopia tarea del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permite tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto es Make Argentina Great Again. Make Argentina Great Again, que no remite solo al crecimiento económico, sino a una restauración moral y cultural, volver a un orden previo, a lo que él identifica como la degradación provocada por el estatismo, el progresismo y la corrección política. Argentina, en ese esquema, debe imitar a Estados Unidos, cuando al revés, la política económica de Trump es intervencionista en el mercado, con un Estado no solo presente, sino hasta prepotente. Si el país no es grande, no es por fallas estructurales ni por relaciones históricas de dependencia, sino porque el Estado interfirió donde no debía. MAGA, entonces, deja de ser un eslogan norteamericano para convertirse en un programa transnacional y transnacional que propone reemplazar la democracia deliberativa por una lógica de resultados y el pluralismo por una moral única de mercado. La política ya no organiza a la sociedad, apenas debe despejar el camino para que los ganadores hagan su trabajo. Y hablando de ganadores, veamos lo que Milei sugiere sobre las perspectivas de cambio que implican las nuevas tecnologías y ya estamos por terminar nuestra columna de hoy. Un minuto más de Milei hay que soportar. Esto muestra lo cuestionable del análisis del óptimo Pareto. En función del mismo, muchos consideran pertinente que se regulen dichas estructuras concentradas, asimilándolas en resultados a un modelo competitivo.
Sin embargo, como había señalado, ello implica matar los rendimientos crecientes, cuyo efecto colateral no deseado es el de matar el crecimiento. Nótese que bajo esta misma línea podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la fábrica de alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. No la idea de Atlas, de Ayn Rand, solamente los héroes son los empresarios que hacen un mundo mejor. Esta idea de que los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor se inscribe en la matriz ideológica más amplia que conecta a Milei con otros líderes de la nueva extrema derecha global. No se trata solo de antiestatismo clásico, sino de una desconfianza profunda hacia la democracia como mecanismo de decisión colectiva. Allí aparece el vínculo con lo que algunos autores llaman tecnofeudalismo, un orden en el que grandes corporaciones tecnológicas concentran datos, infraestructura y poder informativo que se transforma en normativo, desplazando a los estados y reduciendo la soberanía popular a una formalidad vacía. En ese entramado también opera el aceleracionismo, una corriente que sostiene que las dinámicas del capitalismo y de la tecnología no deben ser contenidas ni corregidas, sino empujadas al máximo, aun cuando generen crisis, desigualdades o disrupciones sociales. Y la premisa es que cualquier intento de regulación solo retrasa lo inevitable. Para Milei, regular entonces la inteligencia artificial, por ejemplo, sería repetir el error histórico de frenar la innovación en nombre de la protección. De hecho, el ministro Sturzenegger dice: mi trabajo es lograr que no haya ninguna ley sobre la inteligencia artificial. El progreso así no se discute, no se administra, no se orienta políticamente, solo se acelera. Este enfoque convierte a la tecnología en una fuerza casi autónoma, desligada de responsabilidades sociales o decisiones éticas. La innovación deja de ser un medio para mejorarle la vida colectiva y pasa a ser un fin en sí mismo. En esta lógica aceleracionista, los costos sociales, desempleo, concentración de poder, vigilancia masiva, no son problemas a resolver, sino daños colaterales aceptables en nombre de un futuro prometido, ¿no? Y así la política, en lugar de corregir los efectos, es vista como un obstáculo al que hay que remover. La conciencia con muchos empresarios del sector tech no es casual. Parte de ese mundo, esa coincidencia, es imaginando una sociedad postdemocrática, gobernada por algoritmos, concentrados en privados y decisiones corporativas, donde la legitimidad ya no proviene del voto, sino de la eficiencia. La democracia aparece como lenta, como emocional, como irracional, frente a la supuesta neutralidad de la tecnología. Milei recoge ese clima de época y lo traduce en una consigna simple: menos política, más mercado, más velocidad. Desde ese lugar, Europa vuelve a ocupar el rol del antagonista. En la narrativa aceleracionista, Europa no regula para proteger, regula porque ha perdido la fe. Y por eso en ese relato queda condenada a ser superada, y quienes están dispuestos a avanzar, por quienes están dispuestos a avanzar sin límite. Vamos al final del discurso, donde retoma las metáforas bíblicas, esta vez las conocidas plagas de Egipto, que ilustra la decadencia de Occidente. Prometí mal, quedaba un video más, es 1 minuto 57 de Javier Milei y ya lo liberamos. La Parashá Bo describe ese momento en que Moisés se enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para advertirle que si no liberaba al pueblo hebreo, caerían sobre Egipto las últimas 3 plagas. Ante la negativa del faraón, llegó la plaga de las langostas, la cual significa la hambruna. Luego llegó la plaga de la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la libertad. La analogía con lo que ocurre hoy en Occidente es tremendamente clara. Hace ya tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad. Y por ello que en este mismo lugar, en el año 2024, afirmé que Occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo.
A su vez, en 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Dios, las fuerzas del cielo, pura teología. Y al invocar las plagas de Egipto, Milei retoma un relato fundacional del Antiguo Testamento, donde el castigo divino no es arbitrario, sino consecuencia de la obstinación del faraón contra la libertad. Para Milei, América, y especialmente Estados Unidos, bajo el imaginario MAGA, aparece como el nuevo pueblo elegido, como una civilización llamada a restaurar el orden verdadero. Y cuando Milei afirma América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente, no está haciendo una predicción geopolítica, sino una profesión de fe. El mercado reemplaza a Dios como principio ordenador, es el Dios, es un sustituto de Dios para conservar su estructura teológica, y hay un camino correcto, y hay herejías y hay castigos para quienes se desvían. El problema de fondo no es económico ni filosófico, sino histórico. Las sociedades que lograron expandir derechos, productividad, cohesión, no lo hicieron por obediencia ciega a mercados o a Dios, sino por decisiones políticas que asumieron conflictos, compensaron pérdidas y apostaron a largo plazo. Cuando una teoría se presenta como verdad moral, indiscutible, deja de explicar el mundo y empieza a clausurar alternativas. Allí ya no hay debate, sino dogma. Y cuando el dogma ocupa el lugar de la política, lo que se acelera no es el progreso, sino el deterioro de la vida de los ciudadanos de a pie. Nos vamos a despedir, tanto que habló de Pareto, con una banda argentina, Da Skate, con una canción que lleva como título justamente El principio de Pareto. El progreso se mide en comparación